Imagínense esto. La reunión de mentes más importante de la galaxia conocida. Organizada por la reluciente estación espacial Nexus Prime, 47 especies diferentes han enviado a sus mejores y más brillantes seres para afrontar la llamada prueba definitiva de la inteligencia. Hablamos de seres con cerebros del tamaño de sandías. Criaturas que piensan en 17 dimensiones y razas tan avanzadas que han superado la necesidad de cuerpos físicos. Y luego está el representante de la Tierra. Jake Murphy se sienta en la última fila, intentando desesperadamente descifrar qué extremo de su pluma cósmica reglamentaria escribe. Mientras, a su alrededor, los mayores intelectos de la galaxia se preparan para lo que llaman la cumbre de inteligencia del milenio. Jake consiguió esta asignación porque, y cito el memorando oficial del Cuerpo Diplomático de la Tierra, literalmente todos los demás llamaron para reportarse enfermos, murieron o huyeron a Marte. Al frente del enorme anfiteatro cristalino, el comandante Vex de la República Alteriana se mantiene firme. Su figura de 2 metros brilla con lo que solo puede describirse como una arrogancia cromada. Su voz resuena en la asamblea con la autoridad de alguien que nunca se ha equivocado en nada, principalmente porque reescribe la historia siempre que lo hace. Estimados colegas de la comunidad galáctica, anuncia Vex, cada sílaba destilando la clase de autoimportancia que suele reservarse para anunciar el descubrimiento de nuevas leyes de la física. Hoy nos reunimos para confrontar la legendaria paradoja sapiriana, una construcción matemática y lógica tan compleja, tan intrincadamente intrincada que ha derrotado el poder intelectual combinado de las civilizaciones durante más de 3000 años. El profesor Kijix, en representación del colectivo académico Centaurio, se ajusta sus 12 pares de gafas simultáneamente y asiente con el entusiasmo de quien está a punto de iniciar una conferencia de 17 horas sobre las implicaciones teóricas de las implicaciones teóricas. Su cerebro, visible a través de su cráneo translúcido, late de emoción. En efecto, comandante Vex, la paradoja representa la convergencia de matrices lógicas multidimensionales con cascadas de probabilidad cuántica, filtradas a través de la lente de estructuras de razonamiento metacognitivo que trascienden lo convencional. Sí, lo pillamos, interrumpe el profesor al capitán Torne del Comando Estratégico Regeliano, con su rostro marcado por cicatrices retorcido en lo que parece una sonrisa de confianza entre su especie guerrera. Es difícil. Por eso llamaron al mejor. Se golpea el pecho con la confianza que suele preceder a un fracaso espectacular en toda película de acción. Jake, mientras tanto, descubre que su pluma cósmica no escribe nada y parece ser algún tipo de alimento decorativo. Le da un mordisco tentativo, no está mal, pero necesita sal. La ceremonia continúa mientras una plataforma flotante desciende del vértice del anfiteatro, cargando lo que parece una pesadilla geométrica diseñada por alguien que claramente tenía problemas con el espacio euclidiano. La paradoja cefriana en sí misma, una estructura cristalina que parece existir en más dimensiones de las que el cerebro humano puede procesar, cubierta de símbolos que duelen a la vista y ecuaciones que susurran verdades matemáticas inefables. Contemplad, proclama Vex, señalando el artefacto con el dramático brillo de un presentador de concurso que revela el gran premio. El rompecabezas que ha humillado a las mentes sintéticas de Próxima, confundido la conciencia de Colmena de Kepler 442b y reducido a los filósofos cuánticos de las nubes melaninadas a farfullar sobre la naturaleza fundamental de la existencia misma. Los delegados reunidos murmuran con una mezcla de asombro y el tipo de hambre intelectual que suele reservarse para crucigramas particularmente desafiantes. Jake levanta la vista de su bolígrafo comestible, entrecierra los ojos ante la lección de geometría flotante del infierno, y de inmediato decide que, sea lo que sea que esté sucediendo aquí, está muy por encima de su nivel salarial, que para ser justos es básicamente el salario mínimo más un estipendio de viaje que ni siquiera alcanza para un café decente. Las reglas son sencillas, continúa el comandante Vex, disfrutando claramente de su papel de maestro de ceremonias. Cada delegación tendrá exactamente una rotación galáctica estándar para presentar su solución. La especie que resuelva la paradoja sapiriana recibirá el honor de dirigir la próxima sesión del Consejo Galáctico,
junto con el prestigio intelectual de haber conquistado lo inconquistable. Jake levanta la mano con cautela. Disculpe, pero ¿qué pasa si nadie la resuelve? El anfiteatro se queda en silencio. 46 pares de ojos alienígenas, además de unas cuantas docenas de órganos sensoriales extras, se giraron para mirar al humano que acababa de formular la pregunta. Todos pensaban, pero nadie quería expresarlo. El cerebro del profesor Kijik vibra con lo que podría ser vergüenza. Bueno, en teoría, ese escenario queda fuera de los parámetros de los resultados esperados. Dadas las capacidades cognitivas reunidas en este foro, significa que todos nos iremos a casa con cara de idiotas. El capitán Torne traduce amablemente. Ah, Jake asiente, recostándose en su silla. Genial. Así que, entonces, sin presión. Y con ese pensamiento tranquilizador, comienza oficialmente el mayor desafío intelectual de la historia galáctica. Lo que sigue solo puede describirse como la muestra más costosa, elaborada y pretenciosa de sobrepensamiento registrada en la historia galáctica. Es como ver a alguien intentar realizar una neurocirugía con un mazo, excepto que el mazo cuesta 17.000 millones de créditos y tiene un doctorado en física teórica. El comandante Vex va primero, naturalmente, porque la humildad aparentemente no existe en el idioma altariano. Aborda la paradoja flotante con la confianza que suele reservarse para quienes creen poder arreglar sus propias tuberías. En cuestión de minutos, está rodeado de pantallas holográficas que muestran matrices computacionales que parecen como si alguien hubiera estornudado ecuaciones matemáticas sobre un tablero de ajedrez tridimensional. Observen, anuncia Vex a la audiencia cautivada. Mientras aplico el análisis algorítmico en cascada de 17 dimensiones, con referencias cruzadas con el motor de inferencia probabilística cuántica modulado a través de... Jake deja de escuchar alrededor del cuarto término técnico que suena imposible y empieza a preguntarse si las máquinas expendedoras de afuera aceptan la moneda de la Tierra. Alerta de spoiler, no. Y aparentemente dispensan algo llamado cubos nutricionales con sabor a cartón. Tuve una lucha contra la decepción, y la decepción ganó. 20 minutos después, la matriz computacional de Vex explota. No explota metafóricamente, explota literalmente, bañando las 3 primeras filas con chispas y amargas lágrimas de orgullo herido. Un pequeño error de calibración, declara, sacudiéndose los restos holográficos de su uniforme cromado. La solución requiere enfoques más sofisticados. El profesor Kijix prácticamente vibra de emoción al recibir su turno. Si el intento de Vex fue como ver a alguien intentando forzar una caja fuerte con un martillo neumático, el enfoque de Kijix es como ver a alguien intentando seducir a la caja fuerte leyéndole poesía en 17 lenguas muertas. La clave, comienza Kijix, con su cerebro visible latiendo tan rápido que parece una bola de discoteca en crisis, no reside en la fuerza computacional bruta, sino en comprender el marco metacontextual dentro del cual la paradoja existe como pregunta y respuesta, problema y solución, existencia y vacío. Empieza lo que solo puede describirse como matemáticas interpretativas, dando vueltas al rompecabezas mientras recita teoremas que suenan como si alguien hubiera mezclado un libro de texto de filosofía con uno de física cuántica, añadiendo algo de misticismo generado aleatoriamente por si acaso. Sus 12 pares de gafas se empañan con la intensidad de su pasión intelectual. Verán, continúa literalmente dando vueltas. Si consideramos la paradoja no como una entidad estática, sino como una manifestación dinámica del deseo inherente del universal de comprenderse a sí mismo mediante la observación consciente, Jake observa esta actuación mientras devora lentamente lo que espera que sea una especie de barra de granola extraterrestre, pero que en realidad podría ser un aislamiento de edificios. El sabor es complejo y posiblemente ilegal en varios sistemas solares. Las matemáticas interpretativas de Kijix alcanzan un punto álgido que lo lleva a intentar aceptar la paradoja mientras explica simultáneamente cómo las emociones podrían ser la clave para desentrañar verdades matemáticas. La paradoja responde emitiendo un sonido que se traduce aproximadamente como, por favor, deja de tocarme.
El capitán Thorne se abre paso al frente con la arrogancia de quien está a punto de mostrarles a estos intelectuales cómo se resuelven problemas reales. Su enfoque de la paradoja sapirana es refrescantemente directo. La vencerá mediante la fuerza de su brillantez estratégica y posiblemente la intimidación. Escucha, pesadilla geométrica. Thorne aborda el enigma directamente porque, al parecer, cree que las construcciones matemáticas responden a la postura de tipo duro. He conquistado sistemas estelares, he burlado a las computadoras de batalla de Arcturus y una vez gané una simulación estratégica contra una IA diseñada específicamente para ser imbatible. No eres más que un sofisticado problema matemático con delirios de grandeza. Su solución consiste en tratar la paradoja como un oponente militar, con análisis táctico, maniobras estratégicas de flanqueo y lo que él llama patrones lógicos de asalto. Recorre el rompecabezas flotante, señalando ocasionalmente diferentes secciones y declarando los puntos débiles o vulnerabilidades defensivas. El truco, explica a su audiencia cada vez más desconcertada, consiste en identificar los parámetros operativos del enemigo y explotarlos mediante un posicionamiento táctico superior y una potencia de fuego intelectual concentrada. Jake termina su refrigerio misterioso y se da cuenta de que ha estado siguiendo inconscientemente el ritmo estratégico de Thorne. Es curiosamente hipnótico, como ver a alguien intentar hacer un pulso con el cálculo. El resultado inevitable del enfoque militar de Thorne es que intenta conquistar físicamente la paradoja rodeándola de formaciones de batalla holográficas y declarando la victoria mediante un posicionamiento estratégico superior. La paradoja, aparentemente indiferente a la invasión de formas geométricas etiquetadas como división de infantería alfa, permanece obstinadamente sin resolver. A medida que el periodo de rotación llega a su fin, una delegación tras otra presenta soluciones cada vez más desesperadas y elaboradas. Las mentes sintéticas de Próxima intentan descargar la paradoja directamente en su conciencia y terminan necesitando un reinicio completo. La conciencia colectiva de Kepler 4b intenta resolverla mediante meditación colectiva, y accidentalmente, alcanza la iluminación sobre algo completamente ajeno a las matemáticas. Los filósofos cuánticos pasan todo el tiempo debatiendo si la paradoja existe realmente o si la existencia misma es la verdadera paradoja, lo que de alguna manera conduce a una acalorada discusión sobre las implicaciones filosóficas del almuerzo. Mientras tanto, Jake se sienta en la última fila, aplaudiendo cortésmente de vez en cuando alguien termina su presentación y preguntándose si habrá algún baño en algún lugar que no requiera 3 formas diferentes de identificación y una autorización de seguridad. También empieza a sospechar que el cubo de nutrición que compró antes podría haber sido algún tipo de alucinógeno leve, porque los patrones geométricos de la paradoja empiezan a resultarle notablemente familiares, como algo que podría haber garabateado en los márgenes de sus cuadernos de la universidad durante clases particularmente aburridas sobre ¿qué era? Cierto. Problemas básicos de lógica. Para el segundo día, lo que empezó como una competición intelectual se ha convertido en algo que haría que una reunión de un comité de las Naciones Unidas pareciera un modelo de eficiencia y claridad mental. Las mentes más brillantes de la galaxia han hecho lo que hacen las grandes mentes cuando se enfrentan al fracaso. Han formado comités, no solo comités, claro está. Subcomités, grupos de trabajo, grupos focales para analizar los grupos de trabajo y un comité directivo para supervisar el comité que se supone debe coordinarse con los demás. Jake cuenta al menos 14 grupos diferentes con nombres como el Consejo de Coordinación del Análisis de Paradojas y la Iniciativa de Desarrollo del Marco Estratégico para las Metodologías de Resolución de Problemas de Ceprian. El comandante Vex, tras recuperarse de su explosión computacional con su dignidad prácticamente intacta, ahora preside la Alianza de Evaluación de Enfoques Algorítmicos Avanzados. Ha inventado una palabra nueva cada 5 minutos, y Jake está bastante seguro de que al menos la mitad no son palabras, sino el sonido que hace Chrome cuando se esfuerza demasiado. Colegas, Vex anuncia desde detrás de un podio que definitivamente no estaba ayer y que probablemente cuesta más que toda la educación de Jake.
Debemos reconocer que nuestros marcos metodológicos iniciales pueden no haber sido lo suficientemente metacrecientes en sus aplicaciones paradigmáticas orientadas al alcance. El profesor Kijix asiente con tanto entusiasmo que se le caen 3 vasos. Lidera algo llamado la Sociedad de Exploración de Fundamentos Filosóficos y Fundamentos Teóricos, lo cual suena impresionante hasta que te das cuenta de que han pasado 4 horas debatiendo si la paradoja tiene sentimientos y podría estar ocultando deliberadamente su solución por despecho. Quizás, sugiere Kijix, su cerebro ahora brilla con la suave luz de alguien que ha tomado demasiado café cósmico. La paradoja no está destinada a resolverse en el sentido tradicional. ¿Y si la verdadera solución es comprender que no hay solución, y el camino para intentar resolverla es en sí mismo la respuesta que buscamos? El capitán Torne golpea con el puño la superficie más cercana, que resulta ser un artefacto invaluable de la tercera dinastía galáctica, e inmediatamente finge que lo hizo a propósito. Tonterías. Todo problema tiene solución. Solo necesitamos abordar esto de forma más estratégica. Propongo que nos dividamos en unidades tácticas y ataquemos la paradoja desde múltiples vectores intelectuales simultáneamente. No se puede declarar la guerra a las matemáticas, protesta un delegado del colectivo cristalino cuyo cuerpo entero está hecho de lo que parece ser geometría viviente. Teóricamente no es posible invadir un concepto abstracto. Mírenme, gruñe Torne, aparentemente tomándoselo como un desafío personal. Mientras tanto, Jake ha descubierto que la plataforma de observación de la estación ofrece una vista excelente de la nebulosa cercana, y lo que es más importante, tiene sillas cómodas que no requieren un doctorado en xenobiología para operar. Ha pasado la mayor parte del tiempo allí, volviendo de vez en cuando para comprobar si alguien ha resuelto el rompecabezas, que no lo han hecho, pero han logrado crear 17 presentaciones de PowerPoint diferentes sobre por qué no lo han resuelto. El debate ha llegado al punto en que varias especies cuestionan la naturaleza fundamental de la lógica misma. La conciencia etérea de Vega ha sugerido que quizás el problema no sea que no puedan resolver la paradoja, sino que el concepto de resolverla es una construcción tridimensional primitiva que los seres superiores deberían trascender. ¿Y si propone un ser que parece una nube consciente de ecuaciones matemáticas? La paradoja está realmente resuelta y simplemente somos demasiado limitados intelectualmente para percibirla. ¿Y si nuestra incapacidad para reconocer la respuesta es en sí misma una prueba de su exactitud? Esto conduce a una acalorada discusión sobre si el fracaso es en realidad un éxito disfrazado, que de alguna manera deriva en una discusión sobre las implicaciones filosóficas de los disfraces en general, que deriva en un debate sorprendentemente apasionado sobre si la paradoja podría estar disfrazada de algún tipo de disfraz metafísico. Jake regresa de su descanso para observar la nebulosa y descubre que se han formado 3 nuevos comités desde el almuerzo. Ahora hay un comité dedicado exclusivamente a analizar por qué los demás comités no han tenido éxito. Un comité responsable de la coordinación entre comités y un comité cuya función es determinar si se necesitan más. Damas, caballeros, diversas entidades no binarias anuncian al delegado de la Federación Burocrática, una especie que evolucionó a partir de archivadores. Propongo que establezcamos un comité selecto sobre la eficacia de los comités para evaluar las métricas de rendimiento de nuestra infraestructura de comités existente. Secundado, llama a alguien desde atrás. Y Jake se da cuenta con horror de que podría haber votado algo accidentalmente al asentir al ritmo que creía particularmente pegadizo. La situación alcanza su punto máximo de absurdo cuando el profesor Kijix sugiere que tal vez el rompecabezas tenga fallas, no solo sea difícil o complejo, sino que esté fundamentalmente roto de una manera que lo hace irresoluble. Esto desencadena lo que solo puede describirse como una crisis existencial matemática entre los delegados reunidos. Y sí, continúa Kijix, su cerebro ahora palpita con la intensidad urgente de alguien que está al borde de un gran avance o de un colapso. Zepora creó un rompecabezas imposible a propósito. ¿Y si la verdadera prueba no es resolverlo, sino reconocer que no se puede resolver? El cromado del comandante Vex se empaña un poco ante esta sugerencia. Imposible.
Los Sepans eran legendarios por su precisión lógica. No crearían un rompecabezas defectuoso, como tampoco crearían un círculo cuadrado o un universo donde la estrategia militar no se aplica a las matemáticas. Oye, interviene Thorne. No digamos cosas de las que no podamos arrepentirnos. El debate continúa durante otras 6 horas, abarcando temas que van desde la posibilidad teórica de la lógica perfecta hasta si el universo mismo podría ser una especie de broma pesada elaborada. Jake, mientras tanto, ha descubierto que las máquinas expendedoras aceptan chapas de refrescos terrestres, de las cuales casualmente tiene varias en su bolsa de viaje, y se ha estado alimentando con lo que espera que sean barras de chocolate alienígenas, pero que en realidad podrían ser algún tipo de sustituto de proteínas de la era espacial. A medida que el periodo de rotación llega a su fin, las 46 mentes más brillantes de la galaxia han logrado 0 soluciones, 43 informes de comité y una carta de queja enérgica dirigida a la Sociedad de Preservación Histórica de Ceprey, solicitando aclaraciones sobre si sus antepasados simplemente estaban jugando con todos. Jake termina su última posible barra de chocolate y observa la paradoja, que sigue flotando allí, con una expresión de suficiencia que solo las construcciones matemáticas imposibles pueden lograr. Sin embargo, esos patrones sí que le resultan familiares. Como algo de, ¿qué clase era esa? Introducción a la lógica, resolución básica de problemas, algo con un libro de texto aburridísimo que definitivamente no leyó completo, pero que quizá hojeó durante la semana de exámenes finales. El tercer día comienza con lo que solo puede describirse como la lista más elaborada de la historia galáctica. Porque cuando tienes 47 especies diferentes con nombres que suenan como si alguien hubiera estornudado en 17 idiomas diferentes simultáneamente, y la mitad de ellas tienen títulos más largos que la mayoría de las tesis doctorales, pasar lista se convierte en un evento digno de su propio comité. Jake ha encontrado lo que considera el lugar perfecto en la esquina trasera, desde donde puede ver la nebulosa a través de la ventana de observación. Los dispensadores de refrigerios están al alcance de la mano, y lo más importante, nadie espera que contribuya significativamente a la catástrofe intelectual que se está produciendo en la parte delantera del anfiteatro. Representantes de la República Altariana. Comandante Best, Kesilm, el poderoso 17º. Guardián del legado de Crom. Maestro de las artes de 17 dimensiones y defensor de la supremacía computacional. Zumba en el sistema automatizado de asistencia con una voz que, a pesar de ser artificial, logra sonar aburrida. Presente y contabilizado. Vex responde con la dignidad que solo se obtiene al tener un nombre más largo que la mayoría de las listas de la compra. Jake se recuesta en su silla, que ha descubierto que se reclina en el ángulo justo para lo que él llama en privado conservación estratégica de la conciencia. Las sesiones matutinas se han convertido en un relajante murmullo de fondo de jerga técnica incomprensible, mezclado con intentos cada vez más desesperados de parecer inteligente mientras admite un fracaso total. Representantes del colectivo académico centurano. Profesor Kilixendor Timbleton el Iluminado, guardián de 12 grados, maestro del razonamiento metacognitivo, filósofo de la filosofía filosófica y árbitro supremo de la teoría teórica. Presentada tanto en manifestación física como intelectual, anuncia Kijix, con el cerebro permanentemente bloqueado al máximo. La lista continúa con 45 nombres y títulos cada vez más ridículos. Jake ha aprendido a calcular sus respuestas a la perfección, esperando la inevitable pronunciación incorrecta del representante humano para murmurar en el momento oportuno. Se ha vuelto casi meditativo, como un mantra aburrido recitado por alguien que claramente no habla ningún idioma terrestre. Representantes del colectivo filosófico cuántico, maestro Sintara. A Jake le pesan los párpados. La combinación de cubos de nutrición alienígena, el suave zumbido de intelectuales frustrados y lo que podría ser una leve intoxicación por oxígeno de la atmósfera de la estación crea la tormenta perfecta de somnolencia. Su cabeza comienza a inclinarse hacia adelante cuando la lista llega a los 30 minutos. Representantes del Comando Estratégico Regeliano, Capitán Tornjar.
Los patrones de la paradoja flotante captan la visión periférica de Jake mientras su cabeza se inclina hacia un lado. Incluso medio dormido, algo en esas disposiciones geométricas lo inquieta. Es como tener una palabra en la punta de la lengua, solo que en lugar de una palabra, es una solución a algo que se supone imposible, pero que en realidad solo parece representantes de la conciencia etérea de la entidad Vega. El cerebro de Jake, operando en piloto automático y posiblemente con una leve euforia inducida por dulces alienígenas, comienza a conectar puntos que 46 civilizaciones avanzadas, por alguna razón, pasaron por alto. El patrón no es complejo en absoluto. En realidad, es vergonzosamente simple. Es una progresión lógica básica disfrazada de una elegante presentación geométrica. Como poner un problema de matemáticas de primer año en un smoking y fingir que es cálculo avanzado. Representantes del cuerpo diplomático terrestre, humanos. La pronunciación es tan distorsionada que suena como un representante humano filtrado por un traductor mecánico en crisis de identidad. Aquí Jake murmura automáticamente y luego continúa sin pensar. Y la respuesta es 7. Silencio. No es el silencio cortés que sigue a un informe de comité particularmente aburrido. No es el silencio reflexivo de una profunda reflexión. Este es el tipo de silencio que ocurre cuando el universo mismo hace una pausa para volver a comprobar lo que acaba de ocurrir. Los ojos de Jake se abren por completo cuando 46 pares de ópticas alienígenas lo enfocan con la intensidad de colectores solares. La paradoja, que ha estado flotando allí con aire de suficiencia durante 3 días, cambia de repente su configuración geométrica y comienza a brillar con una luz suave y satisfecha. Lo siento, dice el comandante Vex lentamente, su cromado reflejando la nueva iluminación de la paradoja. ¿Acabas de decir 7? Jake mira alrededor del anfiteatro, de repente muy consciente de que todos lo están mirando. Tal vez. Es decir, si sigues el patrón de progresión, comenzando desde el anillo exterior y trabajando hacia adentro, explicando la relación lógica entre cada grupo de símbolos, es un problema secuencial bastante sencillo. El elemento que falta en el centro sería lógicamente 7. El brillo de la paradoja se intensifica y, de repente, todas las pantallas holográficas del anfiteatro se iluminan con algoritmos de confirmación, matrices de verificación y lo que Jake supone que son el equivalente galáctico de las pantallas de calculadora, todas mostrando el mismo resultado. Correcto. El cerebro del profesor Kijik deja de latir por completo. Pero eso es imposible. Realizamos 17.000 análisis computacionales. Formamos comités. Cuestionamos la naturaleza fundamental de la existencia misma. Sí, dice Jake, todavía sin estar del todo seguro de lo que acaba de pasar. Pero intentaste simplemente, ya sabes, ¿mirarlo? Es como esos acertijos de lógica que te dan en la introducción a la resolución de problemas. Empieza con lo que sabes, sigue el patrón, completa el espacio en blanco. 7. El capitán Torne mira la paradoja ahora brillante con la expresión de alguien que acaba de ver a un recluta derrotar a un general veterano al tropezar accidentalmente y dejarlo inconsciente. Resolviste la paradoja cepriana durante el pase de lista mientras estabas medio dormido. Al parecer, Jake está de acuerdo, tomando otro cubo de nutrición porque comer por estrés parece la respuesta adecuada a convertirse accidentalmente en una leyenda galáctica. ¿Es malo? Todos parecían querer que alguien lo resolviera. El silencio se extiende mientras las mentes más brillantes de la galaxia procesan colectivamente el hecho de que su rompecabezas imposible acaba de ser resuelto por una especie que aún debate si los perritos calientes son sándwiches. Por un representante que consiguió el trabajo porque todos los demás llamaron diciendo que estaban enfermos durante la parte más aburrida de la reunión más aburrida de la historia galáctica. El cromado del comandante Vex emite un suave crujido que podría ser el equivalente metálico de una crisis existencial. 3000 años, susurra. 3000 años de búsqueda intelectual galáctica, derrotados por el reconocimiento de patrones y la lógica básica. En mi defensa, Jake ofrece su ayuda. Llevo 3 días mirando esa cosa, preguntándome por qué la complicaban tanto.
En realidad no es tan difícil una vez que dejas de darle tantas vueltas. La paradoja, aparentemente satisfecha de que alguien finalmente lo entendiera, comienza a replegarse sobre sí misma con la elegancia geométrica de un universo que ha decidido empacar y volver a casa. Al desaparecer, deja tras de sí una pequeña ficha de cristalina que flota suavemente hacia las manos confusas de Jake. En la ficha, con símbolos que de alguna manera se traducen directamente a su cerebro, se leen las palabras: felicidades. No entendieron nada, pero de la manera correcta: Ceprians. Jake mira la ficha, observa los rostros atónitos de la realeza intelectual galáctica, y solo tiene un pensamiento coherente. Realmente espera que validen el estacionamiento. Lo que sucede a continuación solo puede describirse como el colapso nervioso colectivo más costoso de la historia galáctica registrada. Imaginen que 46 de las civilizaciones más avanzadas del universo descubren de repente que toda su comprensión de la inteligencia, la lógica y la resolución de problemas ha sido fundamentalmente errónea durante milenios, y estarán a medio camino de comprender el alcance de la crisis intelectual que se está desarrollando en el anfiteatro. El comandante Vex es el primero en estallar. Su cromado empieza a hacer pequeños chasquidos a medida que la tensión térmica le causa microfracturas en la dignidad. Muéstrame tus cálculos, exige, avanzando hacia Jake con la desesperación de alguien cuya visión del mundo se derrumba más rápido que un castillo de naipes en un huracán. No tengo ningún cálculo, responde Jake con sinceridad, sin dejar de darle vueltas al cristal y la ficha, preguntándose si vale algo en eBay. Solo lo miré y pensé, ya sabes, 7. Pero las matrices computacionales, insiste Vex, subiendo la voz a tonos que Chrome técnicamente no debería ser capaz de producir. Los marcos algorítmicos, los protocolos de análisis de 17 dimensiones. Gastamos 14.000 millones de créditos solo en potencia de procesamiento. Sí, pero intentaste contar. Pregunta Jake, y Vex emite un sonido como el de un triturador de basura, en plena crisis existencial. El profesor Kijix se ha vuelto completamente catatónico. Su cerebro late ahora en lo que parece ser una especie de señal de socorro académica. Sus 12 pares de gafas se han empañado por completo y emite pequeños gemidos que se traducen aproximadamente como, pero mis teorías, en 17 idiomas académicos diferentes simultáneamente. Esto no puede estar pasando, murmura, abriendo frenéticamente pantallas holográficas de su investigación. 37 años de estudio postdonal en razonamiento metacognitivo. 43 artículos publicados sobre los marcos teóricos de la resolución de problemas imposibles. Toda una vida dedicada a comprender lo incomprensible. Y la respuesta fue el reconocimiento básico de patrones. Bueno, ofrece Jake con amabilidad. Técnicamente, fue el reconocimiento básico de patrones combinado con la falta de interés suficiente como para complicarlo. Eso probablemente sea importante. Esta observación desencadena lo que solo puede describirse como una reacción filosófica en cadena en todo el anfiteatro. Las mentes sintéticas de Próxima comienzan a ejecutar bucles de análisis recursivos intentando comprender cómo no consideraron la simplicidad como un enfoque viable. Sus cabezas mecánicas empiezan a humear y una de ellas empieza a imprimir lo que parece ser una disculpa formal al concepto mismo de lógica. La conciencia colectiva de Kepler 442b está atravesando su propia crisis colectiva. Miles de conciencias individuales aparentemente discuten entre sí sobre cómo lograron darle tantas vueltas a algo que les llevó a una nueva forma de ignorancia. Pero alcanzamos la iluminación, protesta su portavoz semanalmente. Sobre el almuerzo, señala Jake, alcanzaste la iluminación sobre el almuerzo, lo cual, para ser justos, probablemente sea más útil que la mayoría de las iluminaciones. El capitán Thorne ha encontrado un rincón y se golpea la cabeza contra la pared silenciosamente, con un ritmo que sugiere que está realizando un serio recálculo estratégico o intentando quedar inconsciente en lugar de afrontar la realidad de su situación. Lo traté como a un oponente militar, murmura entre cabezazos. Desarrollé formaciones tácticas para abordar un problema matemático.
Creé estrategias de batalla para formas geométricas. Soy un genio de la estrategia que intentó invadir una ecuación. Oye, al menos tu enfoque fue creativo, dice Jake, lo que, de alguna manera, hace que Thorne se golpee la cabeza con más fuerza. El delegado de la Federación Burocrática ha comenzado a archivar papeleo a un ritmo frenético, aparentemente intentando crear documentación oficial que de alguna manera explique cómo 46 civilizaciones avanzadas se equivocaron simultáneamente en lo mismo. El sonido de grapadoras cósmicas y perforadoras interdimensionales llena el aire mientras generan informes titulados Análisis de desempeño del comité. Un estudio sobre el fracaso cognitivo colectivo y la evaluación del marco burocrático, porque nuestro enfoque sistemático para la resolución de problemas es sistemáticamente terrible. El representante del colectivo cristalino, cuyo cuerpo entero está hecho de geometría viva, en realidad ha comenzado a remodelarse a sí mismo en formas más simples, aparentemente intentando alcanzar la iluminación a través del minimalismo geométrico. Actualmente está configurado como lo que parece ser un cubo muy deprimido. Somos seres de pura construcción matemática, dice con tristeza, su superficie cristalina refleja el rostro confuso de Jake desde múltiples ángulos. Las matemáticas son nuestra existencia. La lógica es nuestro lenguaje. Y, sin embargo, fuimos derrotados por una especie que considera las matemáticas como un inconveniente menor que debe evitarse siempre que sea posible. No diría evitado, corrige Jake, más bien simplificado hasta que deje de ser molesto. Esto desencadena una nueva ola de desesperación existencial entre los delegados reunidos. Los filósofos cuánticos han formado un círculo de apoyo y ahora están debatiendo si su fracaso en resolver la paradoja prueba que la existencia no tiene sentido o si la falta de sentido es simplemente otra forma de significado, lo que de alguna manera conduce a una discusión sobre si el éxito de Jake implica que el significado en realidad no tiene sentido, lo que hace que tres de ellos trasciendan a un plano superior de existencia solo para escapar de la contradicción lógica. La conciencia etérea de Vega se ha vuelto notablemente menos etérea. Aparentemente abrumado por la aplastante comprensión de que ser incorpóreo no te hace automáticamente más inteligente. Abandonamos la forma física para perseguir el pensamiento puro. Gimen en armónicos que suenan como campanillas decepcionadas. Pasamos eones evolucionando más allá de las limitaciones de la materia. Y fuimos burlados por alguien que come alimentos sólidos y se preocupa por estacionarse. El aparcamiento es una preocupación legítima, protesta Jake. ¿Sabes lo caro que es aparcar una nave espacial durante 3 días? El presupuesto de la Tierra no cubre exactamente las tarifas de estacionamiento de la cumbre galáctica. Mientras tanto, la ficha de paradoja en la mano de Jake ha comenzado a mostrar mensajes adicionales, aparentemente de los seerianos muertos hace mucho tiempo, que de alguna manera todavía se las arreglan para trolear la galaxia desde más allá de la tumba. Logro desbloqueado. Resolvió lo irresoluble mediante el poder de no intentarlo. El logro de bonificación provocó una crisis intelectual en toda la galaxia. Un logro especial fue que 46 civilizaciones cuestionaran todo su sistema educativo. Jake le muestra la ficha al delegado más cercano, un ser que parece una ecuación matemática sensible que tiene un mal día. Creo que están orgullosos de mí, dice con incertidumbre. La ecuación matemática produce un sonido como el de la tiza en una pizarra mezclado con los sueños moribundos de los académicos de todas partes. Los sepianos, susurró, eran aparentemente los trolls más grandes de la galaxia. A medida que la sesión llega a su fin, el anfiteatro se parece más que a las consecuencias de un desastre natural intelectual. Los delegados se encuentran dispersos por toda la cámara en varias etapas de colapso existencial. Las grapadoras cósmicas todavía resuenan con la presentación frenética de informes de fracaso. Y en algún lugar a lo lejos, el capitán Thorne sigue golpeándose rítmicamente la cabeza contra una arquitectura alienígena avanzada. Mientras tanto, Jake ha descubierto que la ficha Crystalline también funciona como un traductor universal, una tarjeta de biblioteca galáctica y aparentemente una especie de pase rápido para viajes interdimensionales.
También está bastante seguro de que está intentando hacerse amigo de él en lo que parece ser la versión galáctica de las redes sociales. Entonces, le pregunta a la sala en general, ¿significa esto que gano o tenemos que completar más papeleo? 6 meses después, Jake Murphy está sentado en su cafetería favorita en el centro de Denver, contemplando el que tiene que ser el trofeo más ridículo en la historia de los premios. Está hecho de algún tipo de material cristalino que cambia de color según la luz ambiental. Reproduce lo que suena como música de ascensor cósmico cuando se toca y tiene su nombre grabado en 47 idiomas diferentes, la mayoría de los cuales duele al mirarlos directamente. La placa dice, presentada a Jake Murphy, primer ganador del Premio Galáctico al Genio Inadvertido por sus servicios a la lógica universal a través de la aplicación revolucionaria de no pensar demasiado en las cosas. Su teléfono vibra con otra solicitud de entrevista, esta vez de algo llamado Interdimensional Academic Review, que aparentemente quiere publicar un artículo titulado El paradigma de Murphy, como el reconocimiento de patrones básicos revolucionó la metodología de resolución de problemas galácticos. Jake lo borra tal como eliminó las 43 solicitudes de entrevistas anteriores de universidades, instituciones de investigación y lo que parecía ser un equipo de documentales de la galaxia de Andrómeda. Resulta que la paradoja de C-Prime había sido retirada del uso activo y reemplazada por algo llamado la navaja de Murphy, que según la documentación oficial del Consejo Galáctico dice, cuando te enfrentas a un problema complejo, la solución es probablemente mucho más simple de lo que piensas y definitivamente más simple que lo que sugieren los académicos. Este principio se enseña ahora en escuelas de 47 sistemas estelares, para horror del profesor Kijix, quien aparentemente ha pasado los últimos 6 meses escribiendo cartas enojadas a varias juntas educativas sobre la peligrosa simplificación excesiva del rigor intelectual. Su última tesis, sobre por qué las soluciones simples son una amenaza para el pensamiento civilizado, ha sido ignorada en gran medida por todos, excepto por el capitán Thorne, quien, según se informa, la utiliza como documento. El comandante Vex se ha sometido a lo que su especie llama rehabilitación de cromo, un proceso que implica aceptar gradualmente que a veces la fuerza computacional bruta no es la respuesta a todo. Actualmente dirige un grupo de apoyo llamado Mentes Avanzadas Anónimas, que se reúne semanalmente para ayudar a seres intelectualmente superiores a afrontar el hecho de ser burlados por el sentido común básico. Mientras tanto, la comunidad galáctica ha comenzado a aplicar la navaja de Murphy a otros problemas de larga data con un éxito inquietante. La disputa comercial de 30.000 años entre el Imperio Regal y el colectivo Centurión se resolvió señalando que ambas partes estaban discutiendo sobre una ruta de envío a través de un sistema estelar que había sido renombrado 2 veces y que ya no existía. La gran crisis filosófica del borde interior se resolvió cuando alguien sugirió que tal vez el significado de la existencia era simplemente existir y que todos deberían dejar de preocuparse tanto por eso. La aplicación favorita de Jake llegó cuando las mentes sintéticas de proximidad utilizaron el raser de Murphy para depurar su matriz de conciencia primaria y descubrieron que la paradoja lógica recurrente era causada por una sola línea de código que esencialmente decía, si es verdadero, entonces falso. Una línea eliminada después, la inteligencia artificial en 3 sectores de repente se volvió significativamente más inteligente y mucho menos propensa a fallas existenciales. La ficha de los Sapiens se ha convertido en la posesión más preciada de Jake. En parte porque es realmente útil como traductor universal y tarjeta de biblioteca galáctica, y en parte porque sigue generando notificaciones de logros que lo hacen reír. Entre las recientes incorporaciones destaca el logro diplomático que provocó una reforma educativa universal sin proponérselo. Los logros sociales se convirtieron en leyenda gracias a la indiferencia estratégica. Los logros económicos crearon un nuevo movimiento filosófico mientras se preocupaban por el estacionamiento. La puerta de la cafetería suena. Y Jake mira hacia arriba para ver una figura con un traje caro que parece estar hecho de luz líquida de estrellas. El ser se acerca a su mesa con ese paso decidido que sugiere una propuesta de negocios o un intento de asesinato. Jake Murphy, pregunta la figura en un inglés con acento que suena como miel derramada sobre las matemáticas. Depende de quien pregunte,
responde Jake, lo que se ha convertido en su respuesta estándar para cualquiera cuya biología no pueda identificar de inmediato. Represento a la Sociedad de Preservación Histórica Ceperean. Hemos estado monitoreando las consecuencias de su solución al pequeño enigma de nuestros antepasados. Jake casi se ahoga con su café. ¿Tus antepasados? Los saparianos todavía existen. La figura se sienta sin que la inviten, lo que Jake ha aprendido que es un comportamiento estándar para entidades cósmicas con asuntos importantes. Oh, nunca nos extinguimos. Nos volvimos muy buenos para pasar desapercibidos. Resulta que cuando pasas unos cuantos miles de años viendo cómo las mentes más brillantes de la galaxia no logran resolver tu rompecabezas lógico básico, desarrollas un sentido del humor bastante perverso. Todo fue una broma. Ejercicio educativo. El ser corrige con lo que podría ser una sonrisa. La paradoja fue diseñada para probar si las civilizaciones avanzadas podrían resistir la tentación de complicar demasiado problemas simples. Eres el primer ser en 3 milenios que lo mira y piensa, esto parece innecesariamente difícil. Jake procesa esta información mientras observa cómo se llena su taza de café desde lo que parece ser una dimensión de bolsillo. Entonces, pasé una prueba que no sabía que estaba haciendo para una especie que pensé que estaba muerta por no preocuparme lo suficiente como para tomarla en serio. Exacto. Lo que me lleva a nuestra oferta. El Ceprian desliza un contrato sobre la mesa que parece estar escrito en la luz misma. Nos gustaría contratarlo como consultor. Parece que la galaxia ha desarrollado el preocupante hábito de hacer que las cosas simples sean increíblemente complicadas. Creemos que podría ser exactamente lo que el universo necesita. Alguien con la capacidad revolucionaria de no importarle un carajo ser impresionante. Jake ojea el contrato y señala que el paquete de compensación incluye lo que parece ser su propio asteroide, inmunidad diplomática en 17 sistemas estelares y acceso ilimitado a algo llamado café cósmico, que realmente espera que sea mejor que lo que sea que sirva la estación espacial. La descripción del trabajo simplemente dice, sé tú mismo, pero más fuerte, observa. Esa es la belleza de esto. Ya has demostrado que puedes resolver crisis intelectuales en toda la galaxia mediante el simple recurso de no intentar resolverlas. Creemos que hay una carrera en eso. Jake mira el contrato, mira su trofeo, mira su teléfono vibrando con otra solicitud de entrevista del Journal of Applied Overthinking y toma el tipo de decisión que parece inevitable en retrospectiva. Recibiré validación de estacionamiento, Jake, dice el Cepron con algo que definitivamente es una sonrisa. Obtienes tu propia dimensión de estacionamiento. Y así fue como Jake Murphy, ex becario de la Tierra y actual ganador del Premio Galáctico al Genio Inadvertido, se convirtió en el primer consultor profesional del universo en la aplicación del sentido común a los problemas cósmicos. Su tarjeta de presentación, impresa en material cristalino que existe en 17 dimensiones simultáneamente, dice simplemente, Jake Murphy, haciendo simple lo complicado desde el martes pasado. Debajo de eso, en un texto más pequeño que cambia de idioma dependiendo de quien lo lee. Tarifa de consulta, un café y la validación de que esto realmente tenía que ser así de difícil. Resulta que la galaxia lo mantiene muy ocupado.